Voy a tomarme de la siguiente pregunta para continuar con consideraciones y distinciones claves respecto a las estructuras de personalidad. Y así como en un video anterior vimos que por un lado están las estructuras de personalidad y por otro los rasgos de personalidad, en esta ocasión vamos a ver que por un lado también están las estructuras de personalidad y por otro están las patologías. Entonces, por un lado tenemos las estructuras de personalidad. Todos nosotros estamos dentro de una de las 4 estructuras de personalidad que hay, que son la estructura neurótica, la estructura borderline, la estructura psicótica y la estructura perversa. Todos estamos dentro de una de estas. Estas no se pueden mezclar, no podemos tener 2 estructuras de personalidad, sino que una. Y dentro de esta estructura de personalidad podemos presentar diversos rasgos o patologías. Entonces, tomándonos del caso de la pregunta que hacía referencia al alcoholismo, a un trastorno por consumo de sustancias, a una adicción. Lo que ocurre en las adicciones es que hay una falla en la capacidad del control de los impulsos y el trabajo es fortalecer esa capacidad que está disminuida. Pero para fortalecer esta capacidad hay que hacer muchas cosas detrás para controlar esto, digamos, la adicción. ¿Y por qué digo controlar? Porque no es curar. Todos tenemos la tendencia a ser adictos, solo que unos tenemos la fortaleza, esta fortaleza del yo más desarrollada, que es la capacidad de controlar estos impulsos, y otros la tienen disminuida. Y el trabajo tiene que ver con fortalecer esta capacidad. Pero como les decía, para fortalecer esto hay que comprender muchas cosas de la vida de la persona. Es decir, la persona tiene que ir a ver muchas cosas de su historia para comprender, por ejemplo, por qué buscó refugiarse en el alcohol, qué función cumple el alcohol en su vida, en su historia vital. Porque si lo vemos en profundidad, la persona se afirma de esa adicción para protegerse de muchas cosas que hay detrás que le causan dolor. Entonces, si uno directamente le quita el alcohol en este caso, la persona se va a ver enfrentada a todo eso que lo angustia y se puede desbordar, puede terminar mal. Entonces, por eso ese trabajo se hace poco a poco, de manera paulatina. No es atacar directamente la adicción, sino que comprender qué función tiene esa adicción en la vida de la persona. Pero ahí nos estamos yendo a otro lado. Retomemos la pregunta. Para la primera parte de la pregunta, entonces, lo que hay que comprender es que por un lado está la estructura de personalidad, que tiene que ver cómo funciona el psiquismo de nosotros las personas, y por otro lado están los rasgos de personalidad y las patologías. Al final de la pregunta se consultaba si el alcoholismo podía hacer que se acentúen algunos rasgos de personalidad. Y la respuesta es que sí. ¿En qué sentido? En que cuando las personas bebemos alcohol, la represión baja, disminuye. Y al disminuir la represión, produce que los impulsos puedan presentarse de manera más libre. Entonces, esto va a hacer que algunos rasgos se acrecenten. Por eso algunas personas se vuelven más violentas, o algunas personas hacen aquello que no se atreven a hacer comúnmente, o a decir aquello que piensan y en su vida cotidiana no lo dicen, porque justamente la represión disminuye. Entonces estas pulsiones pueden salir de manera más libre. Y bueno, el tratamiento de las adicciones no es fácil, requiere bastante trabajo de la misma persona adicta, de su familia, muchas veces del entorno y del mismo trabajo interdisciplinario que aquí se necesita. No es fácil, pero no es imposible. Con este trabajo constante, trabajo duro, la persona puede llegar a manejar todo esto y en consecuencia puede llegar a vivir mejor. Asimismo, es importante en todo esto, y esto lo tenemos muy presente en psicoanálisis, que es comprender que la adicción, en este caso el alcoholismo, es un síntoma de algo que hay detrás de eso, de algo mucho más profundo para esta persona. Es un síntoma de algo que es mucho más importante y doloroso en la vida de esta persona. Eso, nos vemos la próxima.